En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. Continuamos con este tema de la sociabilidad de los ermitaños, o el trato con los hermanos, ¿no? Se refiere a eso. Y hay algo que dice San Juan de la Cruz, que este tema que estamos conversando tiene que ver con la paz social, no del país, ¿no? También del país, pero la paz entre las personas, y sobre todo la paz interior, la paz exterior y la paz interior. La paz interior porque lógicamente toda esta explicación para la vida eremítica se refiere a la vida contemplativa, cautelas para evitar o quitar los obstáculos, los tropiezos contra la vida contemplativa, contra el amor de Dios y del prójimo, contra la paz interior. Porque la ausencia de esta paz interior, las preocupaciones desordenadas, las distracciones desordenadas, afectan a la unión con Dios en la vida contemplativa, porque el ermitaño justamente, una de las características es que busca, desea conservar habitualmente durante el día y durante la noche, conservar el recuerdo amoroso de la presencia de Dios. El recuerdo, no el pensamiento, no se refiere tanto al pensamiento, lo cual hace falta pensar en Dios, sino algo que dice San Pablo, que se traduce de distintas maneras, ¿no? Pero dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Es decir, somos ciudadanos del cielo. Nuestra vida social, dice en griego la politeia, es decir, la polis, nuestra ciudad es el cielo. Nuestra convivencia es con Dios, con los ángeles, con los santos, con la Santísima Virgen. Nuestra convivencia, nuestra coexistencia, nuestra sociabilidad, ¿no?, es con todos los hermanos en Cristo. Lo que llamamos la comunión de los santos. Y esto se ve impedido justamente por el chusmerío, como decíamos, por la pérdida de la paz interior y exterior, que afecta a nuestra vida contemplativa. Por eso entonces, con mucha prudencia, debemos evitar los juicios respecto del prójimo. Por eso insiste San Juan de la Cruz, no andes mirando qué hacen o qué no hacen los otros. Porque la prudencia, como virtud humana y cristiana, y el don de consejo, incluye el conocimiento de las circunstancias. ¿Por qué fulano de tal hizo esto o lo otro? ¿Por qué fulano de tal dijo esto o dijo lo otro o no dijo nada? Cuando vemos que nuestros hermanos, otros ermitaños o sacerdotes o obispos o el Papa, no dicen nada ante un problema, ¿por qué? Y bueno, habría que saber por qué. Habría que saber qué es lo que está pensando, qué es lo que hay en el interior de la persona para actuar o no actuar. Y entonces podríamos hacer un juicio sobre la persona, se portó bien o se portó mal. Pero como no sabemos, incluso aunque digan, la persona dice, yo actué así por tal motivo. Puede ser. Solamente Dios conoce los secretos del corazón. Y por tanto, nuestra prudencia no llega y no alcanza
para emitir un juicio sobre la conducta, el comportamiento o el no comportamiento de nuestros hermanos. Por eso, para evitar juicios falsos, equivocados, juicios temerarios, juicios maliciosos, no fijarse, no pensar ni andar teniendo en cuenta, como dice San Juan de la Cruz, salvo aquellos a quienes corresponde. Como decíamos, el papá y la mamá respecto de los hijos, la maestra respecto de los alumnos, el prior del convento, el padre espiritual, en el orden civil, la policía, por ejemplo, el juez, pero a quien no corresponde, porque ahora está de moda, vieron que los periodistas hacen de juez, de acusador, de abogado, de defensor o de fiscal, hacen todo, porque vieron algo, una noticia, vieron un policía pegándole a una persona, ya policía es un represor, un asesino, un esto y lo otro. Y eso que le corresponde al juez, de analizar, discernir, investigar y llegar a una conclusión, si el policía actuó bien o actuó mal. Por eso, para evitar los juicios temerarios y no perder la paz interior sobre todo, ¿no?, que protege nuestra vida solitaria y nuestra vida contemplativa. Bueno, pero también hay que evitar otro problema, que es lo que se llama la mediocridad. ¿Por qué mediocridad? Porque en vez de estar atentos y pensando e investigando y curioseando en las cosas que nos corresponden, en las cosas que Dios nos ha dado, concretamente el contemplativo tiene que estar, por ejemplo, ¿no?, leyendo el Evangelio y no leyendo el diario, aunque de la lectura del diario podría, ¿no?, un corazón contemplativo podría, del diario, de las noticias, alimentar su vida contemplativa, es cierto, pero no es lo habitual ni es lo de todos los días, No, es en vez de estar preocupándose por qué hizo el presidente de la República, o por qué hizo el gobernador, o por qué es lo que hizo el obispo, estar atentos a lo que hizo Dios. Entonces, la mediocridad, ¿de dónde viene? De que no nos alimentamos con el alimento que nos alimenta, sino que nos alimentamos con alimentos que no alimentan, con alimentos sin vitamina. Es decir, nuestro corazón, nuestro pensamiento se ocupa de pequeñeces o de naderías, peor todavía. Siempre recuerdo lo que decía Bach, el gran músico, que fue un genio en muchísimos sentidos, y además un hombre muy religioso, muy cristiano. Y él decía: yo compongo música para alabar a Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, para hacer un bien a mis hermanos. Y en tercer lugar, dice, cuando estoy muy cansado, hago música, digamos así, distraída, divertida. Es como un recreo que me tomo, pero mi vocación y mi intención y mi objetivo es honrar a Dios y hacer un bien a mis hermanos. Y justamente por eso no fue un mediocre, fue un grande, como músico, indiscutiblemente, y como cristiano también. Fue un grande, porque no se ocupó en el fondo no se ocupó de lo que a él le gustaba, o mejor dicho, sí, a él le gustaba mucho y lo hacía bien, eso de la música, ¿no? Pero no se ocupó de gustilios pequeñitos. Como decía, no, eso, cuando estoy muy cansado, me tomo un recreo y hago un firulete musical para distenderme, como un recreo, ir a caminar, a pasear un rato así, y sin perder nunca de vista el objetivo, que es honrar a Dios y hacer un bien a los hermanos. Entonces el mediocre
por más que sea famoso, en la televisión, en el diario, donde fuera, ¿no? Se ocupa de cosas que no tienen importancia. O se ocupa de cosas que no le corresponden a él, que no son, que Dios Dios no se las ha encomendado a él. Bueno, esa mediocridad es pecado. Pecado venial, puede ser pecado mortal, depende de la gravedad de la mediocridad, pero de por sí es pecado. ¿Ve? Un músico o un cantor que desafina, ¿no? Como le digo, bueno, si es una recreación, sí, canta todo lo que quieras, ¿no? Pero que se dedica a cantar y gana dinero y sustenta su vida y su familia, todo por cantar desafinado, es un mediocre. Es decir, no logra hacer bien lo que quiere hacer, lo que supuestamente tiene que hacer. Entonces que no se dedique a cantar, que busque otra cosa, porque la mediocridad es un pecado. Y puede ser pecado mortal cuando ofende a Dios o cuando hace un daño a los hermanos. Después dice, ocuparse de lo que no hay que ocuparse, andar atento al prójimo, no por la caridad, sino por la curiosidad, que es muy distinto, no por la caridad, sino por el juicio, por enjuiciar, no por la caridad, que como decía San Agustín, se ocupa y está atento a la necesidad verdadera del hermano, no por caridad, sino por malicia. Al fondo es malicia, o puede llevar fácilmente a la malicia, a la falta de caridad. Por eso esta falta de este pecado contra el silencio interior, no andar fijándose ni pensando ni hablando del prójimo, este pecado contra el silencio interior, de aquí procede una cantidad de otras faltas. Algunas veces se puede fingir poniendo en desacuerdo la palabra exterior con la palabra interior. Es decir, pensamos mal del prójimo y hablamos bien. O al revés. No, al revés no, pero o hablamos con fulano de tal, con mucha simpatía, con mucha amabilidad, y por detrás le estamos clavando un puñal. Pero al final, digamos, como dice Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, al final se pisa el palito en el sentido, al final, en algún momento va a salir a la luz lo que realmente pensamos de las personas. Se puede caer en la murmuración. La murmuración quiere decir, bueno, hablar mal del prójimo, calumniarlo. Se puede llegar hasta la calumnia, es decir, mentir, hablando mal, agregándole o achacándole al hermano pecados o defectos o equivocaciones, que es mentira. Y es una mentira que además perjudica al prójimo y ofende mucho a Dios. La mentira siempre viene del diablo. O puede caerse en la difamación, es decir, bueno, decimos la verdad, pero estamos quitándole la fama al hermano. La fama quiere decir el buen concepto que otros tienen de él, sin necesidad, ¿no? Diciendo verdades, diciendo defectos verdaderos del hermano, o faltas verdaderas, y eso se llama difamación, por la falta del silencio interior, por estar atento a lo que hace o no hace, o piensa o dice o no dice fulano de tal. Y eso puede llevar a ser inmisericordes.
Y misericordes, que es una cuestión que nace así de la soberbia, ¿no? Como en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo decía, Señor, te doy gracias porque soy bueno. En cambio aquel otro, el publicano, no, es un ladrón, esto y lo otro y lo demás allá. No merece misericordia, sino solamente justicia, que sea condenado. Eso puede llevar hasta esa... Claro, de tanto mirar los defectos verdaderos o supuestos o imaginarios de los hermanos, el corazón se endurece y se ocupa más, como decíamos, murmurar, difamar, calumniar, juzgar, condenar. En vez de tender la mano para levantar al caído, se vuelve así inmisericordia. Además que la corrección fraterna, a quien corresponde, tiene que hacerse. Y una de las características de la corrección fraterna es que mi hermano, al quien voy a corregir, esté predispuesto a aceptar lo que yo le diga, si no, no. Y esta corrección nace de la caridad, no del juicio maligno, no, de un juicio caritativo, de un juicio verdadero. Y la tiene que hacer, como decíamos, el prior del convento, la mamá o el papá, la maestra, el director espiritual. Pero yo, si no soy ni papá ni mamá, ni prior, ni director espiritual, no tengo que, porque no tengo que estar mirando las fallas o los defectos de mis hermanos. Y por eso el ermitaño, salvo que por inspiración de Dios, movido por Dios, sino que no tienen que estar mirando lo que hacen o no hacen los hermanos o las personas, tampoco tiene por vocación, por misión, andar corrigiendo a las personas. El ermitaño no es prior, porque no vive en una comunidad, no es maestro ni director espiritual. Aunque, como vemos en la historia de muchos ermitaños, y San Antonio del Desierto era así, cuando vienen, dice, Padre, busco una enseñanza. Entonces sí, cuando me lo piden, cuando Dios inspira a otras personas que se acerquen a buscar una palabra de verdad, una palabra de salvación, entonces sí, no se puede negar, no se puede aducir, bueno, yo soy ermitaño, así que esta cosa no tengo nada que ver, andate. Vemos en la vida de los ermitaños, de los padres del desierto, algunos casos raros, ¿no? Como aquel que vinieron varios novicios, ¿no? Padre, dinos una palabra de salvación. Y él no decía nada. Estuvo así un día sin hablar. Padre, no nos has dado una palabra de salvación. Y dice, si con mi silencio no les he enseñado nada, menos les enseñaré con mis palabras. Lo cual fue una enseñanza de salvación, justamente. Pero si no, Dios nos quiere para Él, solamente para Él. Bueno, y para concluir, un texto de Santa Teresa dice así: si veo en algunas personas algunas cosas que claramente parecen pecados, no me puedo determinar, si no puedo afirmar claramente, totalmente, que hayan ofendido a Dios. Y si me detengo en ello, que es poco o nada, nunca me determinaba, es decir, nunca me lo afirmaba con toda categoría, aunque lo veía claro. Me parecía que el cuidado que traigo en servir a Dios también tienen los otros. Y en esto me ha hecho gran merced
que nunca me detengo en ninguna cosa mala y que después me acuerde de ello. Y si se me acuerda, siempre veo otra virtud en la tal persona. Es decir, es cierto, yo y todos alguna vez hacemos las cosas mal, pero yo y todos también tenemos alguna virtud. Así que nunca me fatigan estas cosas, nunca me ocupan ni me preocupan, sino lo común, es decir, ella que era madre fundadora y madre priora, lo que era para el bien de todas las hermanas. Y las herejías, es decir, los pecados de la iglesia o en la iglesia, que muchas veces me afligen y casi siempre pienso en ellas. Y me parece que solo esto es trabajo de sentir. Es decir, la preocupación de Santa Teresa era por la salvación de las almas como priora, de sus hermanas y de la iglesia. Y ahí sí el ermitaño, como decía San Agustín, no es que por dedicarnos a la vida contemplativa, a la soledad y al silencio, nos olvidamos de la caridad con el prójimo. No descuidamos el amor al prójimo, sino que en nuestra vocación por la oración y la penitencia ofrecemos a Dios y elevamos nuestro corazón a Dios por la conversión de los pecadores, por la purificación y la reforma de la Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.